resulta que una de las razones principales por las que nos tenemos que apretar el cinturón es por la corrupción. ¿Cómo está esa relación con Gustavo Petro? Para pelear se Siguiente pregunta, necesitan dos. periodista. ¿El presidente sabe y protege? ¿Será que no sabía? ¿Será que es medio brutico? ¿O será que sí sabía y es un corrupto? Es difícil llegar a la presidencia siendo bruto. El programa de gobierno por el que votamos, que nos dijo que siguiéramos las instrucciones que él nos dio, fue luchen contra esto. Pero pues la realidad es que hoy en día, si uno ve quiénes están en los cargos, en las posiciones de mayor influencia dentro del gobierno, son precisamente aquellas personas sobre las cuales se levantó la mayor cantidad de alertas. Ojalá esto hubiera sido solo una vaina que se le ocurrió a Ricardo Bonilla durante su breve paso por el Ministerio de Hacienda. No, esto es una cosa que lleva muchos años, sin falsas modestias. Lo que le puedo ofrecer al electorado colombiano es que yo estuve en el sitio donde trata de ensuciarlo uno absolutamente todo el mundo. Y no solo no me ensucié, sino que denuncié. Bueno, yo creo que la natalidad es una cosa que... Yo estoy tratando de poner mi parte con el tercer hijo que vamos a tener. De hecho, una parte importante de esta caída probablemente tiene que ver con que la gente simplemente ni siquiera forma parejas porque está ahí, dando. Tiene... Seguro tiene. Es un yo con yo. Sí, yo juego squash, pero solo porque el médico me dijo Me de ordenó. verdad. Eso era algo que no sabíamos de usted, ¿sí? Eso es algo que no saben de mí. Hola, bienvenidos a Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. En nuestras conversaciones hoy nos llevan con una persona que logró algo muy difícil y era que la gente hablara de impuestos, pero además, más difícil todavía es que fuera reconocido por un apodo que tiene que ver con impuestos y que a la gente le pareciera cool, que le pareciera chévere, que le pareciera buena onda. Luis Carlos Reyes, bienvenido aquí a Minuto 60. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto compartir con usted aquí sus reflexiones sobre el país. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bien, pues hoy nos acompañan Catherine Vega, que estuvo recientemente de cumpleaños y que tuvo un pasaje maravilloso por el Tayrona y aquí sigue quejándose porque volvió, pero aquí está lista para nuestra conversación. Joana Palacios, está Gustavo Márquez y María Fernanda López, que son parte de la redacción digital de Minuto 60. Entonces vamos a arrancar. Luis Carlos, usted es una persona que de la noche a la mañana se volvió una figura muy pública. Hoy se encuentra información sobre usted en internet, videos, entrevistas, pero a nosotros nos interesaría que usted nos contara 5 datos, 5 cosas que usted cree que son importantes que nosotros y las personas que nos ven, nos oyen y nos leen sepan de usted y que no necesariamente estén en los perfiles que normalmente hace. Bueno, creo que casi toda la información biográfica acerca mía, pues relevante, uno la puede encontrar en internet, pero creo que hay algunas cosas de pronto por la figura más conocida, por los videos de divulgación que yo hacía desde la DIAN, que de pronto la gente no conoce. Si uno, entonces, primero, pues en esta precandidatura presidencial, creo que lo que uno busca es una persona que tenga un nivel de formación. Eso es un mínimo que pues muchas veces no está, que tenga una trayectoria ética y un poco acerca de quién es, ¿cierto? Entonces, en términos de formación, pues yo soy economista académico, o sea, yo he sido profesor de economía una parte importante de mi carrera, tengo pregrado en economía y en historia, doctorado y maestría en economía en la Universidad de Michigan State. Y mi investigación académica, pues mucho antes de que me conocieran en TikTok, es como lo que realmente me ha llevado a estar en estos lugares. Una cosa que uno busca en un presidente también es no solo que hable contra la corrupción, sino que tenga hechos que respalden una lucha frontal contra la corrupción. Y las denuncias que yo hice de algunos de los personajes más poderosos del país estando en estos altos cargos,
Desde 2023 advertí al presidente lo que estaba ocurriendo con Ricardo Bonilla en la UNGRE. Después esa misma información se la entregué a la fiscal general de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia. Frené los intentos de Roy Barreras de poner afiches del contrabando en las aduanas de la DIAN. Hice estas denuncias también ante las mismas autoridades mucho antes de que se hicieran públicas. Creo que algunas personas que conocieron de pronto mi trayectoria más a fondo piensan, ah, claro, denunció cuando salió. Todo esto eran cosas que las autoridades conocían, se hicieron mediáticas después, y ese impulso mediático, cosa interesante, también ha impulsado el proceso de la justicia. Y por el lado de quién soy yo como persona, pues en eso yo soy pues, aparte de profesional, pues tengo una familia, estoy casado felizmente, tengo dos hijos y un tercero en camino. Una parte muy importante de mi manera de ver el mundo es pues mis convicciones éticas y morales que vienen desde mi fe como cristiano evangélico. Y pues yo creo que muchas personas conocen algunas de estas cosas, pero sobre todo quienes me conocen desde los videos, desde los chistes y las cosas de divulgación que hacía, pues puede que no tengan presente como toda esa visión. Bien, pues es muy interesante por lo que le decía ahora. Uno tiene una imagen, digamos, cuando uno conversa con usted o lo ve, uno dice, Mr. Taxis es una cosa bastante confusa y como enredada, pero pegó. Ese Mr. Taxis fue suyo, se lo pusieron, usted lo asumió. ¿De dónde sale ese apodo? Surgió de la interacción con la gente en las redes. Yo abrí una cuenta de TikTok como director de la DIAN y empecé a poner videos, empecé a ver lo que respondía la gente y surgió como de ese diálogo. La gente me hacía algunas preguntas graciosas, seguramente sin esperar que se las respondiera, y un día me di cuenta de que se podían responder esas preguntas sin o graciosas, sin por eso dejar de Sí. mandar los mensajes que queríamos mandar, que eran de que los impuestos literalmente son de todos, son lo que financian el Estado social de derecho. Y además son suyos, o sea, usted tiene que adueñarse de eso porque eso es lo que sustenta la democracia y es su plata que los funcionarios públicos tienen que responderle a usted por ella. Me di cuenta que se podía esa interacción y ahí pues fue surgiendo todo eso. Luis Carlos, usted ha hablado de, de productividad, de eficiencia, esas son palabras que aparecen mucho en sus conversaciones, pero hay que reconocer que los economistas tienen fama de tener poco corazón, ¿cierto? Justificada. Cierto, es específico, necesitamos plata, que esto dé y que las cuentas funcionen, y si no funcionan hay que cortar lo que haya que cortar, pero tiene que dar. Ajá. De llegar a la presidencia, ¿cuáles son esos espacios en los que usted considera que debe primar más la humanidad que la eficacia o la eficiencia presupuestal? Es una pregunta muy interesante porque creo que no necesariamente la economía tiene que tener ese enfoque frío en la eficiencia y la austeridad como su principal característica. Sí, creo que eso viene de una serie de desarrollos, incluso ideológicos, dentro de la economía como disciplina que han separado, o sea, antes, estoy diciendo hace más de un siglo, la economía y la ciencia política, que obviamente se ocupa ya de pensar un poco más de cerca desde las necesidades humanas, cómo configuramos nuestra situación política para que responda a ellas. Eran dos cosas que interactuaban muchísimo más todo el tiempo. El que las hayamos vuelto disciplinas separadas a veces genera esta consecuencia de que los economistas piensan que lo demás, no todos, pero muchos, que lo demás es secundario. Entonces, ¿dónde tiene que entrar esa visión humana, no sé, con corazón? Pues en absolutamente todo, empezando por las prioridades a la hora de hacer que el presupuesto general de la nación esté aterrizado y que refleje realmente las posibilidades del país. Hoy en día, por ejemplo, el presupuesto es opaco, ha evolucionado para ser opaco, que esto es lo que permite el desvío de recursos públicos.
Necesitamos transparentarlo para evitar que en cualquier recorte se pierda el énfasis en la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos. ¿Sí? O sea, lo que no se nos debe olvidar es que en últimas estamos en un país con una constitución política que garantiza unos derechos constitucionales, derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales, que necesitamos encontrar los recursos para garantizarlos. Entonces, no se trata de ver a cuáles derechos renunciamos, sino de cómo utilizamos eficientemente las finanzas del Estado para garantizar esos derechos. O sea, la conclusión es, en un gobierno de Luis Carlos Reyes, el presupuesto nacional garantizará los derechos fundamentales y no se recortarán los que los pongan en riesgo. Así es, o sea, no se pueden recortar gastos que garanticen derechos fundamentales. Y mucha gente dice, no, pues claro, muy bonito decirlo, pero ¿de dónde sale la plata? Y resulta que precisamente por la falta de ética de muchos de quienes nos han gobernado, hoy en día el Estado está lleno de opacidad y de desperdicio. Creo que podemos recortar muchos gastos superfluos, duplicados, triplicados, no para tener mucho menor gasto necesariamente, sino para, eh, digamos, hacer más, profundizar la garantía de esos derechos fundamentales y podemos también, por el lado del ingreso, mm, luchar contra la infiltración de la criminalidad en el recaudo tributario, que nos cuesta muchísimo dinero, para garantizar mejor esos derechos fundamentales. Si es muy popular esta visión de que entonces porque alguien, la definición de que alguien es serio es que entonces viene a dar rejo duro y apretar el cinturón, porque lo demás no es serio. No, resulta que una de las razones principales por las que nos tenemos que apretar el cinturón es por la corrupción. Lo primero que hay que recortar es la corrupción, es la infiltración de las economías ilegales en las entidades del Estado que nos cuestan muchísimo dinero. Mafe, vamos con tu primera pregunta. Luis Carlos, hablando un poco de su faceta como influencer en redes sociales, su influencia, digamos, en el mundo digital es muy alta. ¿Cómo cree usted que llegando a la Casa de Nariño podría colocar límites y cuál sería el papel de sus redes en una eventual presidencia? Yo creo que la misión de un líder democrático es siempre estar en comunicación con la gente. Y a lo largo de la historia de los medios de comunicación, la política, la manera en que los políticos se comunican, se ha transformado para adaptarse a los medios que les permiten llegar a distintos ámbitos. Sí, una cosa, pues de hecho, que facilitó el surgimiento de las democracias fue en su momento la proliferación de la prensa escrita y la manera en que los líderes políticos o aspirantes a líderes políticos, los revolucionarios, escribían sus columnas, sus panfletos, sus tratados. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos que uno de las bases pues, doctrinales de la interpretación de la Constitución de Estados Unidos surge de publicaciones en periódicos que en ese momento era una cosa relativamente nueva y que estaba cambiando la manera de hacer política predemocrática. Con el surgimiento de la televisión se transformó la manera en que se hacía política. De la misma manera, todavía estamos adaptándonos, creo que como sociedad, no solo como colombianos, sino como especie a lo que las redes sociales representan en términos de nuestra comunicación. Entonces creo que no se trata de limitar, sino de utilizar para bien. Hay muchas formas en que se usa para mal, se usa para desinformar, para distraer, para no tratar de los temas relevantes, sino de los que generan, no sé, más dopamina en el cerebro, pero creo que no se trata de comunicarse menos o comunicarse poquito, sino de comunicarse bien. Luis Carlos, pero aprovechando este espacio, hemos tenido dos presidentes muy importantes para el país, en que primero Twitter y ahora X se convirtieron no solo en el mecanismo de comunicación directa con la gente, y lo han hecho muy bien, ¿cierto? Esa es su tribuna, pero al mismo tiempo es un lugar donde por el número de seguidores que tiene, termina difundiéndose una versión, una historia que termina chocando con los medios, ¿sí?
los dos han planteado el mismo principio. Los medios de comunicación sí hablan cosas contrarias a lo que yo estoy planteando, entonces son enemigos del gobierno y por eso digo lo que tengo que decir en X. Siendo usted tan talentoso en redes sociales, ¿cómo poner esos dos límites, ¿cierto? Entre lo que va a comunicar por redes y esa relación con la prensa. Esto nos lleva a una conversación muy amplia acerca de el papel o la interacción entre los medios y la democracia en esta era de redes sociales. Y creo que es otra de las cosas que no hemos terminado de zanjar en general como especie, no solo como colombianos, porque no creo que se trate de decir, no, pero espere, presidente, es que usted tiene demasiados seguidores, tiene que bajarle un poquito para que los medios se nivelen con su influencia. Si nos vamos o sea, si nos vamos, no sé, a los años 90, panorama totalmente distinto. Había un par de cadenas de televisión, pues unas cadenas de radio y el poder político pues tenía los recursos para comunicarse a través de ellas. Podía haber algunos puntos de vista encontrados y todo, pero eran dos, tres puntos de vista. Todo estaba bastante organizado y quienes podían tener influencia sobre esos cuantos medios que existían determinaban la agenda y ya. Y además había un poder editorial más allá de los intereses en el cual se hacía, digamos, la curaduría de la información, la hacía, la hacían personas que se dedicaban a pensar, bueno, qué es lo más importante que el país en general necesita saber? Y podían cometer errores, podían tener agendas, pero lo cierto es que había un criterio que ponía una agenda de conversación nacional y para bien o para mal, todos estábamos discutiendo sobre esa agenda, mientras que hoy en día con los algoritmos de las redes sociales hay 50 millones de agendas. El algoritmo a mí me dice todo lo que yo quiero escuchar. Yo me imagino que varios de nosotros hacemos con alguna frecuencia eso de sentarnos con un amigo o con nuestra pareja. Ciertamente me gusta hacerlo con mi esposa, de ver el algoritmo de ella y ver el mío. Son países totalmente distintos los que salen ahí. En el mío sale un montón de noticias políticas y de chistes, ¿sí? En el de mi esposa, que es trabajadora social, que tiene una gran empatía por la gente, salen casos terribles de cosas que les han pasado a personas en situación de vulnerabilidad. El algoritmo de ella es tristísimo porque ella no puede dejar de ver esas necesidades de la gente. eh, y el mío es graciosísimo porque, pues, no sé, el sentido del humor del algoritmo es ese porque ve que es en lo que yo me engancho. Y de la misma manera, todos estamos teniendo nuestras preconcepciones, nos las refuerza todos los días el algoritmo y por eso pensamos que nuestra pequeña tribu que comparte algoritmos parecidos y obviamente nosotros nos juntamos con personas que piensan como nosotros, pues, los locos son los demás, o sea, y eso nos genera problemas muy grandes. Frente a esto, entonces, no creo que la responsabilidad, ojalá fuera tan sencillo como que la responsabilidad del presidente fuera mermarle un poquito para que los medios tradicionales de comunicación que envueltos en esa lógica de las redes están tratando, no lo digo de una manera derogatoria, pero lo cierto es que el, hoy en día un medio tradicional o alternativo, lo que sea, vive o muere por la publicidad que muestre y la publicidad que muestra depende de qué tanto engancha, o sea, de qué tanto el algoritmo lo selecciona para que lo lea la persona según sus propios sesgos, sus propios criterios y no de ninguna manera propendiendo hacia la objetividad de la información, ¿sí? Entonces creo que la responsabilidad del presidente va mucho más allá, va hacia empezar una conversación acerca de cómo yo he llegado a la conclusión de que tenemos que regular la manera en que funcionan estos algoritmos, ¿sí? Em, y seguramente, pues no sé, voy a sonar pesimista. eh, lo dirá uno en Colombia y entonces dirán, uy, qué locura, y lo empezarán a hacer en Estados Unidos y en la Unión Europea, y entonces en 10 años estaremos haciéndolo también nosotros, ¿sí? Pero claramente el problema social que esto genera está ampliamente reconocido. Necesitamos unas soluciones regulatorias que van mucho más allá del autocontrol del Mm, presidente de turno. ok. Joana,
Y qué Tu turno. responsabilidad, Luis Carlos, está a la hora de escribir, ¿no? En todas las diferentes redes sociales. Pero cambiemos de tema, hablemos un poco de la reforma tributaria. Usted siempre ha insistido en que se debe simplificar el sistema, no llenarlo de cargas, pero si llega a la presidencia, Luis Carlos, ¿cuál sería la primera medida concreta y ejecutable, ¿no? En los primeros 100 días para reducir la lentitud del sistema y atacar la evasión que, según usted, quedó en pausa tras su salida de la DIAN? ¿Cuál sería entonces? Bueno, tenemos que hacer varias cosas. La primera es seguir adelante con el programa de auditorías aleatorias de la DIAN. Las auditorías aleatorias son importantes porque nos dan una muestra, así como las de las encuestas, representativa de dónde está la evasión. Sorprendentemente, esta que es la única manera de medir con exactitud donde quien evade no se ha venido implementando nunca en el país. Nosotros lo empezamos y se frenó. Además, la información que se recaba de esta manera es la que nos empieza a alimentar los algoritmos de inteligencia artificial que tienen que funcionar para aplicar estas nuevas tecnologías a la lucha contra la evasión. Muchas veces la gente dice, claro, hay que es como si fuera como de pronto una idea novedosa, hay que meterle inteligencia artificial a la lucha contra la evasión. Eso se sabe hace 5 directores de la DIAN. El problema es que la inteligencia artificial requiere buena información, las auditorías aleatorias dan buena información, e incluso más allá de las auditorías aleatorias hay que acelerar el proceso de consolidación y unificación de todas las bases de datos de la DIAN. Em, Eso en términos de cosas operativas al interior de la entidad, pero pues nosotros lo estábamos haciendo y a todo esto se le puso un tate quieto, y el tate quieto no vino de un criterio técnico distinto, sino de una necesidad política que realmente han enfrentado todos los presidentes de la República y a la cual han terminado cediendo, que son los intereses clientelistas del Congreso que insisten en frenar todo intento de controlar el contrabando y la evasión de los grandes contrabandistas y evasores del país. Y entonces cuando uno se mueve mucho en esa dirección, se frenan esos esfuerzos. El principal reto no es ni siquiera técnico, aunque hay que dar continuidad a esos programas técnicos, sino que es político. Tenemos que transformar la manera en que se relaciona el Ejecutivo, el presidente de la República, con el Congreso, porque hoy en día una parte importante de ese relacionamiento es entregar cargos neurálgicos para la lucha contra la evasión y contra los contra la incursión de las finanzas ilícitas en el Estado, es entregar esos cargos para lograr pasar leyes, pero esto nos sigue saliendo muy mal. Doctor, a propósito de ese relacionamiento, usted, bueno, estuvo en la DIAN, fue ministro también. Quiero hablar de esa relación. ¿Cómo está esa relación con Gustavo Petro? Para pelear se Siguiente pregunta, necesitan dos. periodista. Siguiente Siguiente pregunta. pregunta, periodista. No, porque, pues, o sea, la respuesta sencilla es no, no está bien, pero es porque el presidente ha tomado la decisión de atacarme tras las denuncias que he hecho de la muy desafortunada infiltración de los intereses de la evasión, el contrabando y del desvío de recursos públicos que ha ocurrido en su gobierno. Yo todavía no entiendo el por qué ve esto como un ataque, porque el programa de gobierno por el que votamos, que él nos dijo que siguiéramos las instrucciones que él nos dio fue luchen contra esto. Pero pues la realidad es que hoy en día si uno ve quiénes están en los cargos, en las posiciones de mayor influencia dentro del gobierno, son precisamente aquellas personas sobre las cuales se levantó la mayor cantidad de alertas, y me parece imposible que el presidente no tenga claro que está rodeado de criminales. Y si él sigue tomando la decisión de atacar, incluyendo con injuria y calumnia a las personas que desde por lo menos el 2023 venimos alertando sobre estos delitos, en estos días, o sea, se supone que pronto será arrestado Ricardo Bonilla por delitos de los cuales yo tuve indicios y que le transmití al presidente de la República en diciembre de 2023, a la fiscal general de la Nación en abril de 2024, y el presidente respondió frente a estas acusaciones cuando se hicieron públicas, defendiendo la integridad y el honor de este ministro que ahora será imputado y arrestado. Y como él hay varios personajes que están siendo investigados por la Corte Suprema o por la Fiscalía, y entonces, no sé, pues esos son los que él está defendiendo
y a los que está atacando son a quienes como yo desde el principio le advertimos porque él nos pidió que lo hiciéramos acerca de estos personajes. Entonces, no sé, es una situación o fácil o difícil de entender, pero es compleja. Luis Carlos, pero entonces el presidente sabe y protege, o como están hablando ahora en el escándalo de los chats y todo lo que encontraron alrededor de la relación entre bandidos e inteligencia, él presume de la buena fe y lo están asaltando. Esas son cosas que solo sabe el presidente Petro, así como hay cosas que solo sabe otro presidente que estaba rodeado de criminales como el expresidente Santos u otro presidente que estaba rodeado de criminales, hermano de un criminal condenado como el expresidente Uribe. Y si nos vamos atrás en la historia podemos decir lo mismo, ¿sí? Realmente, si se fijan, no hay presidente de la República frente al cual no se termina haciendo esta pregunta. ¿Será que no sabía? ¿Será que es medio brutico? ¿O será que sí sabía y es un corrupto? Es difícil llegar a la presidencia siendo bruto. Eh, entonces, esto no se trata solo de una persona, sino se trata de un sistema que ha hecho de ese tipo de corrupción, del entregar contratos a dedo a congresistas, cargos neurálgicos del Estado, sobre todo que permiten la infiltración de las economías ilícitas en las entidades que deberían controlarlas. Esas han sido las fichas de cambio entre el presidente y el Congreso para lograr la aprobación de las leyes que los presidentes quieren desde hace muchísimo tiempo y quienes se venden a sí mismos como los que tienen mucha experiencia en gobernar, los técnicos, los que saben de gobernabilidad, lo que saben es manejar ese sistema, ¿sí? Y, y pues tenemos que empezar a decir estas cosas así con toda claridad, porque si no nos van a seguir echando el mismo cuento, de que es que tienen mucha experiencia, de que son grandes conciliadores, de que no les gustan los extremos, que saben conciliar. Claro, ellos entre el robo todos se encuentran junticos en un punto común de acuerdo, pero ese no, con ese punto de acuerdo, con ese punto común no estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los colombianos, tenemos que sacarlos de ahí. Gustavo, Luis Carlos, usted en su presentación dejó muy claro que el ser profesional es muy importante, ¿cierto? Y ya entrando en el ámbito de la educación, ¿cuál sería ese modelo para ampliar cupos y financiamiento universitario sin comprometer la sostenibilidad del presupuesto del Estado? Hay unos retos a mediano plazo que me parecen interesantes, porque en este momento, claro, necesitamos que la oferta de educación pública, gratuita y de alta calidad se expanda. Necesitamos, por ejemplo, me parece clave que haya jornadas nocturnas gratuitas en las grandes universidades públicas del país, porque muchos estudiantes que tienen que trabajar sí o sí, no les sirve la matrícula gratuita porque pues solo la encuentran en el horario en el que están trabajando y hay universidades privadas que prestan este servicio, pero me parece que también deberíamos garantizarles esta oportunidad a quienes trabajan durante el día. Mm, Me parece importante que a los que sacaron préstamos del ICETEX les bajemos las cuotas que les subieron precisamente porque la plata, cuando se debatió la plata de estos subsidios, me lo contaba recientemente Mauricio Toro, quien fue presidente del ICETEX, cuando se debatieron estos subsidios, literalmente los congresistas le dijeron que no había plata, que se necesitaba mucho esa plata más bien en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde todos sabemos lo que pasó. Em, entonces, a mediano plazo creo que hay que encontrar los recursos para ampliar esta oferta, pero por otro lado se viene algo muy importante y es que la reducción en las tasas de fertilidad en unos 10, 12 años va a hacer que la cantidad de estudiantes universitarios baje a la mitad o menos. Si uno ve lo que es estar o sea, si uno habla con la gente que tiene los hijos en el jardín o en el colegio, desde hace unos 2, 3 años han empezado a entrar menos de la mitad de los niños que entraban a los colegios y pues esto es desde el punto de vista de las universidades que se preocupan por matrículas y todo eso, pues es una bomba de tiempo porque pues tienen unas plantas profesorales suficientes para esas necesidades. ¿Qué pasa si de un año para otro y la caída en fertilidad fue así casi que de un año para otro?
de un momento para otro los clientes caen en la mitad. Eso para las universidades privadas va a ser un reto grandísimo. Por otro lado, no estoy diciendo, creo que en general este es un fenómeno negativo, pero por lo menos desde el lado del cubrimiento de las universidades públicas, tenemos que planear para ampliar lo suficiente para cubrir las necesidades que tenemos hoy en día, sin que esto nos resulte en que dentro de 12 años tengamos unas universidades llenas de profesores y sin alumnos. ¿M? Es una situación complicada. Sí, pero ahí, Luis Carlos, usted como profesor, estando dentro de una universidad y viendo muchas de las cosas que pasan, hay un tema que es reiterativo en estas conversaciones y es las universidades están preparando a las personas en contenidos y competencias que no necesariamente son las que el mercado laboral está necesitando o el esfuerzo que tienen que hacer las familias para poder pagar esa educación finalmente no se traduce en unos ingresos y en unas oportunidades de empleo o emprendimiento, cualquiera de las dos como lo quiera ver, y eso está generando una frustración en que la gente dice, yo pues realmente no tengo que pasar por una universidad para poder hacer las cosas que necesito hacer y poder estar en lugares más lucrativos. ¿Cuál sería esa propuesta que usted tendría, pues, teniendo en cuenta toda esa experiencia en la universidad, para repotenciar o reorganizar los contenidos que las universidades le están impartiendo a las personas? Creo que ahí se necesita más flexibilidad desde la regulación estatal de la educación, sobre todo universitaria, para permitir que las universidades creen credenciales y títulos que sean válidos sin ese proceso excesivamente largo, leguleyo e innecesario, que es crear programa por programa, un programa acreditado ante el Ministerio de Educación. Hay modelos de otros países que funcionan muy bien y que, por ejemplo, la que está acreditada es la universidad. Y si usted como Estado acreditó a una universidad, pues usted confía en que los que saben de cómo educar gente son los docentes y los administrativos de esa universidad que usted se tomó el gran trabajo de acreditar. Entonces, ¿por qué estamos poniendo un trámite impresionante? Sí, por ejemplo, cuando una universidad eh, abre un programa de doctorado, que la Javeriana lo hizo hace unos años con el programa de economía, de doctorado en economía, proceso absolutamente irrelevante que no se gana nada, sino un montón de trámites. La universidad estaba en plena capacidad de ofrecer un excelente doctorado porque ya era una universidad acreditada de alta calidad, debía haberlo hecho. Más aún, em, pues creo que las credenciales menos tradicionales, pregrados, maestrías, especializaciones, doctorados, deberían automáticamente gozar de algún tipo de reconocimiento. Pues el mercado laboral sí las suele reconocer. Creo que las universidades públicas deberían estar al día en esto. Creo que ahí lo clave es la libertad de los docentes para, trabajando con las necesidades de los estudiantes, crear programas que les sirvan, ¿sí? Mm, y una parte muy importante, dado que el Estado es un empleador tan grande, es que el Estado tiene que empezar a encontrar maneras alternativas de reconocer la capacidad de los que contrata. Por ejemplo, cuando el Estado contrata mm, programadores, que si algo se necesita, de lo que hablábamos de la necesidad de inteligencia artificial en la DIAN para lucha contra la evasión y en todas las entidades del Estado para múltiples tareas, eh, la programación, el diseño de software es un campo bien interesante porque es muy democrático en cuanto a que realmente a un empleador no le sirve alguien que tenga un título, le sirve alguien que sepa programar, ¿sí? Entonces usted hace un examen, una prueba, sabe, no sabe, tiene maestría, pero no me pudo pasar este examen, pues qué pena por su maestría, me sirve el que no terminó bachillerato, pero tiene muy buenas competencias como programador, ¿sí? En el Estado, cuando uno trata, y nosotros estábamos contratando precisamente programadores en la DIAN,
los manuales de funciones para ofrecer ciertos niveles salariales lo ponen en una situación en la cual uno puede tener un excelente programador que tiene un título técnico en programación y que en el sector privado podría ganar mucho más dinero, pero pues usted no le puede pagar lo de un profesional en el Estado y creo que necesitamos rediseñar. Esto es una cosa que se hace administrativamente, no se necesitan leyes ni nada, es algo de manejo de gerencia del Estado. Uno debería reformular esas acreditaciones y esas escalas salariales para poder incorporar ese tipo de credenciales digamos, o personas con ese tipo de credenciales al Estado. Y en resumen, o sea, ¿cómo hacemos para que la gente tenga los programas educativos que le sirven, que necesita? Creo que ahí permitir que los docentes universitarios trabajen de la mano con sus estudiantes para crear estos nuevos tipos de credenciales sin que esto requiera tanta burocracia por parte del Estado. Muy bien. Catherine. Yo quiero que volvamos al tema del algoritmo, pero al que sale en su celular. Porque usted dijo que era político y bueno, ya escuchamos el tema de Gustavo Petro. Yo también lo he escuchado que digamos, con Mauricio Cárdenas no vería posible una alianza, que si está Roy en la consulta, pues difícilmente usted también haría parte de esa alianza. Y es de pronto un poco difícil para una persona que está siguiendo siempre los temas políticos, como entender cómo van a buscar llegar hasta el punto de las elecciones presidenciales sin hacerse alianzas. Yo quisiera entender con quién sí o quién sí le sale viable en su algoritmo político. Buen concepto. Me parece que las alianzas tienen que surgir desde la afinidad programática, ¿sí? Y, y en eso creo que hay una gran afinidad programática entre todos los candidatos con respecto a lo que queremos para el país. Si todos queremos que los adultos mayores tengan acceso a algún tipo de pensión, todos queremos un mejor sistema de salud, todos queremos cosas muy parecidas, pero donde yo necesito todavía saber más acerca del compromiso de los candidatos con algo que es central en mi programa, es con su compromiso en la transformación de esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, porque ya hemos vivido suficiente esto de que llega gente con grandes ideas y grandes visiones al poder y dice, no, pero es que para hacerlas realidad me toca entregar contratos a dedo a congresistas, generando una serie de problemas que van mucho más allá de ese desfalco y entregar el control de las economías ilegales a los delincuentes. Y lo que pasa es que el relacionamiento del Ejecutivo y del Legislativo funciona así, no tiene vuelta de hoja. O sea, ojalá esto hubiera sido solo una vaina que se le ocurrió a Ricardo Bonilla durante su breve paso por el Ministerio de Hacienda. No, esto es una cosa que lleva muchos años, funciona así y sobre todo estos que se vanaglorian de que traen mucha experiencia y de que saben hacer las cosas, tenemos toda la razón para pensar que lo van a hacer de la misma manera. Entonces, para mí una alianza tendría que venir con alguien que reconozca este diagnóstico, que se comprometa a no hacer lo mismo. Y lo que pasa es que hablar es muy fácil, comprometerse es fácil. Necesitamos candidaturas con ese compromiso ya respaldado pues, por actos fuertes contra la corrupción. Un Juan Daniel Oviedo, Eh, ¿algún nombre? Juan Daniel me parece una persona muy, muy seria, no se le vincula con ningún acto de corrupción y yo, si llegara a quedar, yo esperaría, cruzaría los dedos porque no incurriera en eso. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente llega con toda la intención y mientras no tenga, mejor dicho, un presidente que llegue a acabar con este sistema perverso, tiene que llegar con la disposición de que de pronto no le van a pasar muchas leyes y eso está bien, porque el trabajo del presidente no es legislar, es gobernar, es ejecutar. Y en un estado tan mal administrado como el colombiano, aguantaría perfectamente 4 años de administración sin pasar grandes leyes, pero haciendo infinidad de cosas que no necesitan leyes para hacerse. Muchas de las cosas que nos venden que se necesita una ley para hacerla, no se necesita ley. Y en todo caso, la Constitución le da al presidente la facultad de pasar por decreto el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos generales de la nación, y eso es algo que da para bastante, ¿sí?
pero, pero entonces ahí uno tendría que saber, si uno, la verdad, podría como cruzar los dedos que los que llegan limpios se mantengan limpios. Yo, pues, sin falsas modestias, lo que le puedo ofrecer al electorado colombiano es que yo estuve en el sitio donde trata de ensuciarlo uno absolutamente todo el mundo. Y no solo no me ensucié, sino que denuncié. Y por eso van a, por lo menos, ser investigados. Esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer y vayan a ir a la cárcel muchos de esos corruptos que han creado y perfeccionado este sistema de desfalco del Estado colombiano. Luis Carlos, vamos a ir a un espacio que tenemos donde le vamos a mostrar 5 fotos y la idea es que usted nos diga a quién denunciaría, a quién evitaría Ujú. y con quién trabajaría. Ok, ¿Listo? Los vamos a ver ahí. Primera persona, Armando Benedetti. ya lo denuncié. Y si sale como inocente, ¿lo evitaría? ¿Trabajaría con él? Em, no, yo no puedo trabajar con Ok, presuntos criminales para los cuales hay tan buena evidencia. muy bien. Segunda persona, Iván Cepeda. Yo creo que con él se puede trabajar. Tercera persona, Abelardo de la Espriella. No lo evitaría. Lo evitaría. Ese silencio en la respuesta es bueno. Cuarta persona, Daniel Briceño. Em, no, pues yo estaría abierto a trabajar con él. Ok. Quinta persona, Roy Barreras. Ya lo denuncié por varias cosas. ¿Y eso cómo va? En este momento la Corte Suprema de Justicia lo está investigando por tráfico de influencias frente a las denuncias que yo hice. También lo he denunciado por injuria y calumnia. Y, y bueno, pues no soy el único que lo ha denunciado, ni son los únicos temas de los que se le acusa. Muy bien. Mafe, tu siguiente pregunta. Bueno, hablando precisamente de estas denuncias, Luis Carlos, usted ya había hecho públicas estas presiones para nombrar gente en cargos públicos, pero pues esas revelaciones terminaron en su contra con señalamientos de clientelismo. Si quiere ser presidente, ¿por qué el país debería creer que usted no es parte de ese mismo sistema y que usted dice combatir y que no lo va a replicar en un eventual gobierno? Em, Pues el país debería creer eso porque pues yo nunca he hecho nombramientos clientelistas, eso sí es, nunca lo he hecho incluyendo bajo gran presión, entonces pues sería, si no lo hice como director de la DIAN, pues creo que habría muchísima menos razón para hacerlo como presidente estando pues bajo menos presión. Muy bien. Y en ese orden de ideas, ¿usted qué haría acciones concretas para evitar que ese sistema se siga replicando en un eventual gobierno? Mm, bueno, lo primero es que un presidente que quiera acabar con la corrupción, y es muy importante recalcar que acabar con la corrupción es necesario, es fundamental, o sea, no es solo que nos estén robando unos pesitos, es que de ahí surge el desfalco de recursos que necesitamos para la salud, para la educación, para las vías. De ahí sale la influencia que tienen las economías ilícitas sobre toda la economía del país, que nos genera desindustrialización en el país, o sea, esas fábricas nacionales que tienen que competir contra mercancías que son más baratas aquí que en los países de los que se importan, están siendo víctimas del lavado de activos de esas economías ilícitas. Y entonces la corrupción no, mejor dicho, me parece que no puede ser como, bueno, sí, no, es que así se hacen las cosas en Colombia. No, esa es la razón por la que no se hacen las cosas en Colombia, ¿listo? Em, entonces, para frenar ese tipo de corrupción que toma dos rutas, los nombramientos clientelistas y los contratos a congresistas, todo esto parte de la manera en que el presidente y su gobierno negocian con el Congreso de la República, ¿sí? Eso es, o sea, si el presidente tiene una voluntad firme de no negociar con el Congreso de la República, incluso a costo de que no le pasen leyes, es el costo que toca estar dispuesto a asumir, empezamos a marchitar este sistema. ¿Por qué?
porque los congresistas que llegan a ejercer estas presiones, obviamente llegan habiéndose endeudado para comprar votos o para hacer campañas excesivamente costosas que se pasan los topes de financiación, etcétera. Y entonces tienen deudas y vienen a pagar esas deudas. En el momento que les quitamos los recursos para pagar esas deudas, pues les cae su propio gota a gota, que no es nada menos, porque su gota a gota es la mafia, y empezamos a transformar la realidad de ese sistema. Ya las próximas personas que se lancen al Congreso, probablemente los financiadores que trataron de financiar congresistas anteriormente, si se dan cuenta de que eso no va a seguir, van a tener menos incentivo para financiar desmedidamente esas campañas y entonces los que van a llegar van a poder llegar de una manera más transparente, compitiendo en condiciones justas. Mm, y entonces eso es un paso. Otra cosa muy concreta es que incluso en el sistema actual las oportunidades de clientelismo son muy grandes dado el sistema, digamos, el régimen de carrera administrativa que hay en Colombia, ¿sí? Y para eso lo que yo propondría sería que el sistema de carrera administrativa general para todas las entidades del Estado fuera como el que adoptamos para la DIAN. Entonces hay unas reglas para contratar gente en el Estado que, que se supone que dicen que toca hacer concursos para ingresar por mérito a los cargos públicos, pero la realidad es que como es discrecional la frecuencia con la que se hacen estos concursos, las entidades doblegadas ante intereses clientelistas se demoran todo lo que pueden en hacer concursos, esperan a que la gente entutele para que hagan concursos y pueden pasar 10 años sin un concurso. Mientras tanto, se puede nombrar en provisionalidad gente, primero gente pues necesaria, porque si no hay concursos, uno como ministro, como director, pues le toca nombrar gente, uno no puede sacarse un concurso debajo de la manga, Sí, sobre y hay que todo. garantizar un servicio también. Claro, claro. Pero entonces esta es la oportunidad perfecta para que quienes quieren nombrar a fichas del contrabando, a fichas de la mafia o simplemente pagar favores clientelistas dentro de todo este ciclo de corrupción, lo hagan. Nosotros, una cosa que pues me enorgulleció hacer fue que con las facultades extraordinarias que nos dio el Congreso para modificar la ley que reglamenta la carrera administrativa específica de la DIAN, usamos esas facultades extraordinarias para poner el requisito de que todos los años tenía que hacerse un concurso de ingreso de méritos a la DIAN. Entonces, claro, existe la figura de la provisionalidad que es legítima para esas necesidades del servicio, pero sin provisional hay gente que se jubila como provisional después de 20 años de provisionalidad. Eso no tiene sentido. Ahora en la DIAN, todos los años, por ley, hay concurso gracias a la reforma que nosotros hicimos. Yo pienso que eso se necesita en todo el Estado. Siendo así, hay muchas menos oportunidades de nombramiento clientelista. Muy bien, Joa. Luis Carlos, en Colombia las noticias cada semana, una tapa la otra y una cada vez es más mediática que la otra. Actualmente Estados Unidos dice que Maduro es el líder del cartel de los soles, el narcotráfico, el ataque a las lanchas, también aseguran que Petro es también narcotraficante. Son muchas las noticias que se han generado al respecto, con respecto también al tema de la lista Clinton. ¿Qué piensa sobre eso? Muy cortico. Y el tema de fondo es el narcotráfico. Usted ha dicho que sustituir cultivos sin capacitación ni valor agregado no tiene ningún sentido y pues sería la misma política fracasada. ¿Cuál sería su modelo de sustitución viable, sostenible y financiable? ¿Y cómo evitar que este tema del proyecto como la chocolatería artesanal no desaparezca como ya pasó y que usted lo planteó? Sí, hay como varios niveles en los cuales tenemos que solucionar este problema de que los campesinos colombianos estén atrapados en la necesidad de participar en las economías ilícitas. Y la principal fuente del problema son los consumidores de narcóticos, ¿sí? Es demasiado difícil que un producto que se puede multiplicar su valor por 100 desde que sale de la finca del campesino, la hoja de coca, hasta que llega a las calles de Estados Unidos, si yo le puedo subir mucho los costos de producción de la hoja de coca, como lo hace bien sea la aspersión de cultivos ilícitos que afortunadamente cesó, o le puedo aumentar el costo de oportunidad, es decir, proveerle muy buenas oportunidades para cultivar. Pero lo cierto es que de la plata de la cocaína, de la plata de este consumo, siempre va a haber para pagarle más al campesino
que lo que le podemos nosotros lograr ofrecer. Si no le pagan más ahora es porque no le tienen que pagar más, pero la demanda es tan inelástica, el precio que están dispuestos a pagar los consumidores que no están acá, están en Estados Unidos, en Europa, sobre todo Reino Unido y Australia, pero de gran manera en Estados Unidos. Nosotros necesitamos solucionar ese problema y una parte, esto es de mediano y largo plazo, pero tiene que ser central en la misión de Colombia. Tenemos que eh, impulsar una transformación de la política mundial con respecto a las drogas. Esto no puede seguir siendo un problema, un tema penal, esto es un tema de salud pública. El problema es que si nosotros nos damos esta pela solos, pues quedamos en un escenario internacional en el cual igual sigue existiendo esa ilegalidad y sigue existiendo entonces esa plata para pagar desde el campesino hasta el mafioso que lleva la cocaína a los Estados Unidos. Entonces, eso tiene que, se ha hecho en este gobierno, creo que tiene que fortalecerse y tenemos que encontrar maneras para que el mensaje de Colombia al mundo sea ese. Este es un problema de salud pública, dejen de tratarlo como un problema eh, penal porque nos están haciendo mucho daño a nosotros, les están haciendo mucho daño ustedes a sus poblaciones minoritarias en Estados Unidos, etc. Segundo, obviamente a la gente lo único que la mueve no es la plata y yo sí creo que es posible plantearles a los campesinos colombianos la oportunidad de entrar en otros modos de sostenimiento de sus familias, renunciando a una oportunidad de hacer mucha plata que mientras Estados Unidos no cambie su enfoque va a estar ahí. Para eso necesitamos, ¿cuál ha sido el enfoque de los programas de sustitución de cultivos ilícitos? Es, mire, en esta tierra que se da coca también se puede dar otra cosa, cacao. Entonces cultiva cacao y luego ahí vamos viendo cómo comercializamos ese cacao. Y el problema es el ahí vamos viendo. ¿Sí? Necesitamos que haya programas que desde la finca hasta el posicionamiento de un producto de alto valor agregado, mencionas en efecto la chocolatería artesanal que nosotros habíamos puesto como ejemplo, como uno de los programas que queríamos articular con el programa de sustitución de cultivos ilícitos y con el Ministerio de Agricultura para que el campesino pueda tener los ingresos de vender chocolatería artesanal de lujo en mercados internacionales, pero eso requiere la articulación de un montón de entidades que no se articulan desde el principio para tener un programa, sino que eso ahí vamos viendo eso, a partir de aquí se encarga ProColombia y entonces ahí luego verán, nunca se hace y llevamos 30 años en cosas parecidas. Em, Eso está conectado también con todos los problemas de política industrial que tienen unas dificultades parecidas. Pero entonces cerrando el tema de cómo pues, lograr que los campesinos tengan los incentivos y las oportunidades de pasar a las economías lícitas, necesitamos mejorar no solo la fuente de ingresos, sino los servicios del Estado. Los servicios del Estado en términos de provisión de justicia son las insurgencias, son las mafias, las que solucionan riñas de vecinos, las que solucionan lo que llaman líos de faldas en esos sitios donde no está el Estado. Muchas veces son las que hacen vías, así sean rudimentarias, y a veces son más que rudimentarias. Son oportunidades como realmente ese acceso a la educación, a la salud, las que pueden generar una conciencia de ciudadanía de, espere, sí, el crimen paga mucho, pero yo soy miembro de una sociedad que me está respondiendo en ese cumplimiento de mis derechos fundamentales y por lo tanto le voy a apostar a la legalidad, pero decirle, apueste a la legalidad, renuncie a su fuente de ingreso, peleese con las mafias que de pronto le están violentamente insistiendo en que más bien cultive esto y no reciba a cambio ni salud, ni educación, ni justicia, ni un programa de qué hacer con ese cacao o ese cultivo que usted está sembrando, pues es fatal y llevamos pues muchos años en eso. Y por último, para darles duro a esas economías ilícitas es clave meternos donde más les duele a los grandes capos del narcotráfico y a sus políticos aliados, que es en las entidades que combaten el lavado de activos, que combaten el contrabando, no solo la DIAN, sino todo lo que rodea nuestro sector financiero tiene que dejar de estar cooptado por los intereses del narcotráfico y el contrabando. La lucha desde la DIAN contra la evasión no es solo para recuperar plata, sino también que cuando uno audita a fondo las finanzas
de la gente que está evadiendo, muchas veces están evadiendo porque son ingresos que no pueden justificar, son ingresos de las economías ilegales y la resistencia, el ataque a cada vez que se trata de combatir duramente la evasión viene no solo de la negativa a pagar impuestos, sino de que obviamente las economías ilegales no quieren que les encuentren el negocio. Gustavo. Luis Carlos, alejándonos un poco de la corrupción, de la ilegalidad, yo quiero hablar de un tema que ha sido como muy relegado por este gobierno y es el deporte. Colombia hace mucho tiempo que no es sede de un gran evento. Se perdió los Panamericanos en Barranquilla del 2027 y el último fue hace 10 años con el Mundial Sub-20 del 2011. Si usted llega a la presidencia, ¿ve viable volver a poner a Colombia como sede de un gran evento de estas magnitudes? Y en ese sentido, ¿qué condiciones pondría usted como presidente frente a las entidades que crean y que generan estos eventos? Me parece que no solo es viable, sino que es muy importante, creo que en esa negociación con las entidades que regulan o que organizan estos eventos, es importante tener en cuenta que desafortunadamente a veces también hay corrupción en esas entidades. Los escándalos de corrupción de la FIFA en la organización de los mundiales son algo que hay que tener en cuenta, entonces hay que encontrar como el mejor acuerdo posible para que el país tenga tanto como sea posible de las ganancias con unos niveles de inversión razonables. Si uno con, con los mundiales de fútbol a veces se preguntaba, pero ¿por qué están construyendo estadios en medio de la selva? Qué raro. Y con los escándalos de corrupción en la FIFA uno empieza a darse cuenta de pronto funciona como otras cosas que también conozco. ¿Sí? Mm, pero creo que con el deporte hay que hacer incluso más que ser anfitriones de estos grandes eventos deportivos. Creo que hay que promover el deporte a todos los niveles, desde el que los niños, niñas, adolescentes del barrio tengan sus equipos con alguna financiación, así sea para las camisetas, que tengan los coliseos para ir a jugar, que tengamos torneos a todos los niveles, que un colombiano que se gane el acceso, pues que clasifique un mundial de lo que sea, si clasifica, no sé si hay una selección colombiana de cricket, creo que no, si la hay, les deseo lo mejor, deberían tener todos los gastos pagos a India o a Pakistán para la final, ¿sí? Inversión al deporte, presupuesto. Claro, y esto no solo porque sea chévere, sino porque el deporte ayuda para muchas cosas. Primero, eh, hablábamos de los algoritmos y de los teléfonos, es un problema serio más allá de la anécdota y del chiste que la generación Z se distrae. Es un problema serio para la educación, el que estemos, para la educación y para la sociedad, que todos estemos ensimismados en nuestros aparatos. No socializamos en persona y a veces no socializamos. Hemos pasado de algoritmos tipo Facebook en los que hasta chévere, sí, los amigos que ahora viven en otro país, seguimos en contacto, seguíamos teniendo relaciones interactivas con personas, pero aunque pues yo personalmente le debo muchas cosas positivas a TikTok, lo cierto es que en TikTok y este tipo de algoritmos hemos vuelto a que estoy yo solo absorbiendo lo que los demás me están diciendo y no estoy teniendo relaciones sociales. Eh, de hecho, una parte importante de esta caída en fertilidad que se ha discutido tanto recientemente probablemente tiene que ver con que la gente simplemente ni siquiera forma parejas porque está ahí, dándole. Tiene, seguro, Es un yo con yo. es un yo con yo, entonces están viendo personas en pelota o están enamorándose de una inteligencia artificial y no necesitan y no De acuerdo. esa interacción humana. Entonces, todas las cosas que fomentan la interacción humana real, como lo hace el deporte, son importantísimas para sacarnos de ahí, también para sacar a los jóvenes de la violencia y de las drogas. Es algo muy importante y esto además genera cohesión nacional. O sea, a mí siempre me ha parecido tremendamente eh, como corto, limitado ese punto de vista de que, no, pues el deporte lo que sea, porque pues es de pronto esta visión em, eh, muy intelectual hoy de si el pueblo quiere pan y circo, y pues obviamente aquí presupuesto para circo no hay, así que lo que les queda, yo creo que esa es la actitud de muchos políticos y de lo que no se dan cuenta es de algo que también se ha sabido desde la antigüedad clásica y es que
el deporte genera cohesión social, genera identidad de grupo, y en un país tan dividido y tan violento como Colombia nos sirve tanto de eso como podamos tener. Entonces, en el deporte sería no solo, sí, claro, más recursos porque chévere, sino porque tiene unos beneficios muy grandes para la sociedad. Un argumento parecido haría con respecto a la financiación de la cultura. Hay algunos que son de pronto más deportistas, y entonces que qué nota ser parte del equipo de fútbol del barrio. Hay otros a los que siendo niños siempre les caía el balón en la cara, entonces decidieron, ¿sabe qué? Yo más bien quiero como que tocar un instrumento musical o tener O un ser club de de la lectura, academia. o ser profesor de economía. em, pero sí, yo juego squash. mm, Pero solo porque el médico me Me dijo de ordenó. verdad. Eso era algo que no sabíamos de usted, ¿sí? Eso es algo que no sabían de mí. Catherine, Yo tengo muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos va. Entonces, usted lo ha mencionado bastante, y es el tema de la natalidad, de la reducción de la natalidad. Yo quisiera saber concretamente usted qué haría. O sea, porque sí ha surgido la discusión, y sobre todo es un tema muy delicado cuando se plantea desde una responsabilidad de la mujer, el hecho de pues, de no tener hijos. Y también de paso, para seguir conociendo cosas de usted, ¿qué posición tiene sobre el aborto? Em, bueno, yo creo que la natalidad es una cosa que yo estoy tratando de poner mi parte con el tercer hijo que vamos a tener. Em, Creo que es absolutamente injusta y opresora esa visión de que esto es una responsabilidad de las mujeres. Creo que sí es importante para la sociedad que por lo menos se mantenga el mismo nivel de población, y para eso, pues quienes históricamente, o sea, históricamente las mujeres han venido no teniendo ningún otro remedio que tener hijos. Digamos que la sociedad las llevaba a que sí o sí tocaba hacer eso. Mm, Hoy en día creo que pues al no haber esa eh, obligación, esa compulsión de las circunstancias para que sea así, tenemos que dar las condiciones en las cuales tener hijos sea viable para la sociedad. Si eso empieza porque los hombres respondan, sí creo que podemos hacer más desde el Estado para incentivar la paternidad responsable. Necesitamos que los hombres respondan por los hijos que generan. em, Necesitamos que haya educación preescolar gratuita de alta calidad. Necesitamos que no se castigue a las mujeres en el mercado laboral por tomarse licencias de maternidad o tener hijos. Se han hecho algunos avances legislativos, pero creo que se pueden complementar. Mm, y bueno, sobre todo tenemos que transformar esa visión de la reproducción como una responsabilidad de las mujeres, sino como algo que está en el interés de la sociedad y que tenemos que, por lo tanto, fomentar. Una cosa que sí estoy convencido es que una parte importante de esto es que también tenemos que salirnos un poquito de los teléfonos. Necesitamos volver a socializar. Es que, eh, que no sea placer. ¿Prohibiría, sí. prohibiría el uso de celulares en los colegios? Sí, claro que sí. Y eso es un tema muy interesante porque llevamos mucho tiempo en el cual una política bien intencionada, y yo creo que ninguno de nosotros preveía que fuera a salir tan mal, era tratar de poner en las manos de todos los niños un computador, una tableta, y hasta le hemos gastado bastante plata a esto, lo que está empezando a mostrar el resultado ya de varias, eh, Es digamos, como, es promociones como de, se de la quito. egresados. Es que eso está generando disminuciones en el aprendizaje. Sí, una cosa que para bien o para mal nos pasa en Colombia es que adoptamos las modas de Estados Unidos 10 años más tarde, mm, en todo. Y lo que están viendo en Estados Unidos es que los puntajes en pruebas estandarizadas, algo parecido a las pruebas saber de acá, el SAT allá, que venían subiendo, llevan como 30 años subiendo. A los muchachos en promedio les iba mejor en el colegio cada vez, pues por más inversión educativa, un montón de cosas. Han caído de una manera tremenda
y a lo que se le atribuye es a una combinación de lo que pasó en pandemia, pero también a el uso de estos dispositivos electrónicos. De hecho, pues en algunos de los colegios, digamos, privados del país que están así como también muy conectados con estos estudios, ya la prohibición de uso de dispositivos electrónicos es una realidad, ¿sí? Pues en el colegio de mis hijos lo es. Recientemente votamos para aumentarla un grado más. Estaba hasta octava, ahora está hasta novena. Me parece que Vamos a prohibirlo en la oficina también. Luis Carlos, Me faltó antes, el aborto. El aborto. el, Rápido. sí, sí, el tema del aborto. Yo creo que el aborto debería ser legal, debería ser O sea, seguro. está de acuerdo con la sentencia de la Corte, lo que está actualmente. Me parece que la sentencia de la Corte tiene que obedecerse. Eso no es una opción para nadie. Creo que tiene que ser un aborto, un acceso seguro. Sí, o sea, el problema de cuando prohibimos el aborto es que los abortos ilegales pues tienen unas consecuencias de salud desastrosas para la mujer. Y lo otro es que también creo que debería ser lo más infrecuente posible. Creo que cuando llegamos a una situación en la cual se elige tener pues una interrupción del embarazo, es porque la sociedad ha fallado en múltiples etapas, empezando por proveer anticonceptivos gratuitos que nunca hagan de esto una necesidad. Em, Creo que también suele darse una situación en la cual la maternidad es económicamente inviable, ¿sí? Y todas estas, o sea, para mí las políticas más favorables a la familia son aquellas en las cuales hacemos que la maternidad y la paternidad sean económicamente viables. Y esto incluye buena educación, esto incluye apoyos especiales a las familias, y eso me parece una política mucho más provida que tratar de penalizar una decisión que con mucha frecuencia es difícil, es agonizante para quienes la toman. Luis Carlos, muy cortico, ¿reglamentaría la inteligencia artificial? Sí, claro, creo que ahí es importante en esto estar en diálogo con los eh, con las innovaciones reglamentarias que surgen de otros países que están lidiando con esto. Y sobre todo es importante tener en cuenta que nosotros como país que no está desarrollando estas tecnologías vamos a tener necesidades parecidas pero no idénticas a la de quienes están reglamentando esto en Estados Unidos y en Europa, sí, porque ellos tienen también un interés en promover su industria, tienen un interés en cuidar cosas que pues son problema de ellos, no de nosotros. Y entonces en esa reglamentación creo que tenemos que incluir las preocupaciones que tenemos nosotros como colombianos. Pues la inteligencia artificial le tiene una pregunta. Vamos a ver A ver. qué tiene para usted. Se le acusa de haber formulado proyecciones alejadas de la realidad macroeconómica. ¿Cómo justifica usted esas estimaciones y por qué cree que se produjo un desfase de decenas de billones de pesos con respecto al recaudo real? Sí, pues las estimaciones no las produje ni yo ni las produjo la DIAN, las produjo el Ministerio de Hacienda desde su Dirección de Política Macroeconómica en contra de las recomendaciones y las advertencias de la DIAN. Las metas de recaudo las adoptó el CONFIS en contra de las recomendaciones de la DIAN, aprovechando precisamente un viaje mío en el cual se convocó un CONFIS Express para aprobar esas metas de recaudo desfasadas. La investigación disciplinaria de la Procuraduría es una cosa tan sin sustento que en la apertura de la investigación ni siquiera se cita la norma que supuestamente infringió. O sea, es una cosa que pues me dicen los abogados que ni un estudiante de primer semestre de Derecho cometería ese error. Sin embargo, este tema muy mediático, entre otras cosas, fue una campaña de desprestigio deliberada por parte de, lo repito una vez más, el hoy prontamente arrestado exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien pues entendiblemente no le gustaba que yo estuviera denunciando sus tratos clientelistas con el Congreso. Luis Carlos, se acaba
esta campaña, usted gana, logra convencer a la gente que es el camino, gobierna, no presenta reformas importantes, no presenta grandes leyes, sino lo necesario, hace todos los ajustes que nos ha contado, se acaba su gobierno, ¿cómo quiere ser recordado? Em, yo creo que todos nos van a olvidar, esa no es mi, eh, en, eh, en este, hay una frase que siempre me ha gustado de un libro, Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que se pone como en el papel del emperador romano Adriano, y pues obviamente es un clásico en el cual se, se, se hace una muy buena caracterización de este emperador. Hay una frase que siempre se me quedó y es, sí, bueno, o sea, incluso si lo recuerdan a los siglos de conmemoración, le van a seguir milenios de olvido. Entonces, eh, no sé, creo que para mí lo importante es saber que he actuado éticamente, que he hecho todo lo que pude por la gente que me rodea, por Colombia, pues que es lo más cercano a mí después de mi familia. Tener esa tranquilidad, obviamente, pues me gustaría que la gente reconociera que esa fue siempre mi motivación y ya. Muy bien, antes de terminar y despedirnos, ¿cómo van las firmas? Queda poquito tiempo. Queda poquito tiempo, nosotros le estamos apostando a hacerlo de manera completamente artesanal, comunicándonos con las personas que han manifestado interés a través de redes. Entonces es un proceso descentralizado en el cual la gente puede mandar las firmas que recoge a distintos sitios según el municipio en el que está. Entonces no tenemos un conteo que yo pueda decir es tanto, pero pues vamos a seguir hasta el último momento haciendo el ejercicio, sobre todo porque estamos buscando hacer esto de una manera distinta a la que lo está haciendo todo el mundo. ¿Cómo le fue Nosotros, con la VACI? la Vaki en este momento no llegó a lo que habría sido necesario para sacar esto o sea, así sin problema, pero por otro lado, el interés que ha surgido por parte de quienes quieren apoyar con su trabajo, por ejemplo, en temas de diseño gráfico de la campaña, en temas de divulgación en redes, en términos de recolección netamente voluntaria de firmas, pues compensa y esperamos que compense lo suficiente digamos, meta que teníamos para estar como cómodos sin preocuparnos de plata. Pues Luis Carlos, la mejor de las suertes, la mejor energía en esta recta final, no solo en la recolección, sino de las decisiones políticas que va a tomar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Vértice de Minuto 60. Esperamos volver a vernos muy pronto. Y bueno, éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Y con ustedes nos vemos muy pronto aquí en Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.